Hola, hola, mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal La Señorita Iman. Hoy os he traído el análisis sobre el cuento de los azotes. Vamos a empezar. El tema que se trata del cuento es un tema histórico que ilustra la piedad religiosa de Hernán Cortés y la invasión de los españoles a las tierras mexicanas y el establecimiento de su orden y su cultura y su religión. Su autor, Vicente Florencio Riva Palacio Guerrero, nació 16 de octubre de 1832 en la Ciudad de México. Los azotes es un cuento sacado de la colección del cuentos de General del autor Vicente Riva Palacio, el autor del cuento en una plena época romántica. Así puede la corriente literaria romanticismo llegó a España muy tradicionalmente, y los ecos de esta tendencia llegaron hasta la década de los 30. En cuanto a la temática de este cuento, la historia se encarna en la época colonia española a México. De hecho, en ese periodo del colonialismo español, los indígenas llegaron a la iglesia ya pasada el Evangelio, y por eso el emperador Hernán Cortés aplicó una ley para toda la gente del pueblo para que asistiera a la misma, y quien llegaste tarde y ya tiene un castigo del 15 a 20 azotes desnudo. Así puede el conquistador no podía acabar con los rumores de la injusticia en la que la ley no juzgue a los capitanes y caciques de su cargo. Cortés tenía la rivalidad de los indígenas mexicanos, y por esta razón un día propuesto llegó tarde a la misma después de haber hecho un acuerdo con los sacerdotes, y llegó determinar a la ceremonia los franciscanos o los azotaron. Es necesario señalar que este cuento es apreciado a una leyenda histórica. Además de esta, va a tener una gran ayuda que refleja esa vinculación de romanticismo con el pasado americano. Atañe a las características de este cuento. La rivalidad presenta el tema central de este cuento. Así puede el autor hacer vuelta al pasado inspirándose en el mundo del mexicano de la época colonial español a la México. Eso pareció declarar también que una de las características más importantes que podemos destacar de este cuento es la exaltación de yo. Esto se ha puesto de manifiesto manteniendo los sentimientos y subjetividad del autor sobre el tema que aborda del patriotismo. Por un lado, se nota también claro que este cuento, la libre expresión de sensibilidad a la idealización de la expresión artística, la búsqueda de la libertad en la expresión, la revelación del folclore
y la identidad nacional, el gasto por el indio y por el país, la carga de la libertad individualista, la revolución de la popular por oposición a lo culto en general, no solo al nivel del lenguaje. Y por último, el autor emplea en este relato una naturaleza guardadora de secretos para proyectar ese estado anímico. Por otro lado, podemos decir que la nacionalidad en este cuento se refleja en interés